Se busca saber la verdad y para ello se utiliza un polígrafo. Ha ocurrido en este torneo de fitness en Mallorca. Se usa para permitir o no participar a concursantes dependiendo de sus respuestas, porque el objetivo es averiguar si han consumido sustancias prohibidas. El culturismo natural quiere limpiar la imagen de un deporte asociado habitualmente al uso de anabolizantes. Por eso llevan 33 años usando el polígrafo, una prueba que no superaron 12 atletas en el último campeonato nacional. No es un detector de mentira, es un confirmador de verdades. Uno no tiene nada que ocultar, pues se lo toma a risa. No das positivo en la prueba poligráfica. Firman un consentimiento y se conocen de antemano las preguntas. Expertos de Estados Unidos realizan la prueba. Oficiales de policía, criminólogos. Sé lo que he consumido a lo largo de mi vida, pues es que sé que ha fallado. Entre un 90 y un 95% de fiabilidad. Javier se queja de un test que para él es aleatorio. A rastrear el uso de cualquier tipo de sustancia dopante 10 años atrás. De métodos de sangre o de orina, pues no se podría saber eso. 2 rondas de preguntas y alguna respuesta registra una reacción inusual. Solo saltan una sustancia. Estén libres de cualquier droga, no solo de sustancias dopantes. La Federación de Culturismo Natural emitió un comunicado ante las denuncias de los deportistas apartados. Personas que no lo hayan superado y acaben compitiendo. No es cierto que no pasaron el polígrafo. Le ofreció la posibilidad de que se aclararan. Roberto lucha contra un sector de este deporte adicto a las trampas. La ciudad sin ley hasta el día de hoy. Lo que necesitamos, un estilo de vida saludable. Algo en lo que ambos van de la mano. Un poco para que nos contases, como hablamos un poco del uso del polígrafo, que he estado leyendo que incluso, bueno, tú lo has tenido que pasar en alguna prueba. Y sí, que lleva ya años, lleváis años con el tema este, que yo lo desconocía. 33 años. La WWF es la única organización en todo el mundo que utiliza este polígrafo y, sí, y hay un motivo por el que se utiliza este polígrafo y viene desde la normativa internacional. Y tiene 33 años de antigüedad y actualmente tienen 50 países afiliados. Todos están obligados a aplicar esa normativa de uso del polígrafo para asegurar que sus competidores estén libres de cualquier droga, no solo de sustancias dopantes, también de drogas recreativas. Hablábamos ayer también bueno, que es una prueba más dentro del sistema que tenéis para detectar a gente que vaya dopada. No solo está la orina, no está la sangre, sí, y está este tema del polígrafo. Sí, mira, es que lo que ocurre es que concretamente en el culturismo tenemos que hacer un esfuerzo por encima de todas las demás disciplinas deportivas, porque como a día de hoy el culturismo no es reconocido como deporte, y de hecho la semana pasada la IFBB fue expulsada del programa de la Agencia Mundial Antidopaje porque no cumple la normativa para poder ser considerado como un deporte, pues prácticamente toda la política antidopaje se la pasan por ahí. Entonces lo que estamos tratando de hacer nosotros es todo lo contrario, tener una política lo más limpia y transparente posible, que a veces, bueno, puede ser que incluso sea más contundente que los propios deportes de otro tipo de disciplinas. Esto tiene un motivo, porque hay muchas sustancias que no se detectan en un control de orina o de sangre o de cualquier tipo de muestra fisiológica, sí, y la única forma de asegurar que una persona no haya consumido y no tenga ventajas con respecto a los demás es preguntarles, bueno, por ciertas cuestiones en concreto. Sí. Digamos que hay, así lo entiendo yo, una cierta guerra entre el deporte que entendéis vosotros que es un deporte natural, que no se admiten sustancias dopantes, del culturismo, del fitness, que hay un poco de barra libre a sustancias dopantes y que no pasa nada. Entiendo que es así. Podemos decir que no es que haya un poco de barra libre, ha sido una ciudad sin ley hasta el día de hoy, sí, y es un problema de salud pública, porque a día de hoy, debido a la explosión de las redes sociales, se da una situación totalmente paradójica en la que personas que utilizan sustancias dopantes y que las recomiendan a otras personas o incluso se ofrecen como preparadores con química, son alabados como ejemplos a seguir de transparencia y sinceridad, y los deportistas naturales pues son los afectados, que nadie los cree. Porque evidentemente pues cuando las personas ven un físico bien desarrollado, pues enseguida pues lo relaciona con el uso de química, aunque eso no sea cierto. Lo que estamos tratando de hacer nosotros es reivindicar bueno, que por un lado no se puede tolerar el dopaje bajo ninguna forma,
ni que lo use el atleta, ni que lo recomiende el preparador, ni que tenga un entorno contaminado por el dopaje, porque al final eso es encubrir y colaborar en una trama de dopaje, y eso no se da en ningún otro deporte. Y por otro lado, pues poder crear un entorno totalmente estéril con respecto a este tema para los jóvenes que al final están expuestos a estos medios, y a día de hoy estamos viendo en TikTok chavales poniendo el antes y después de usar esteroides, hablando de esto con la mayor facilidad, y hay incluso pues asociaciones de culturismo natural que luego tienen patrocinadores que están relacionados con laboratorios de sustancias que a día de hoy están en un marco de ilegalidad, que como no están reconocidas como sustancias como tal, pero están en la lista de la UADA, y bueno, la gente pone su código de descuento en stories y como si todo esto fuera de lo más normal del mundo, y están cometiendo varias ilegalidades, por lo que bueno, ya veremos qué pasa con el tiempo. Oye, Roberto, ¿le está costando mucho convencer al chaval o a la persona que se acerca al culturismo, al fitness, no sé cómo llamarlo, si es correcto una forma u otra, convencerle de que hay forma de que no hace falta una vía rápida para ponerte como te puedes poner para hacer culturismo, sino que hay otra vía más natural? ¿Os está costando eso? ¿Cuesta mucho a estas alturas? Me costó mucho, porque yo llevo en esto ya casi 20 años, pero la verdad es que en los últimos años no me está costando lo más mínimo. De hecho, ahora estamos creciendo tan fuerte y tan rápido que nos enfrentamos a otros tipos de problemas, que el entorno que hemos creado es tan atractivo y tan bonito y tan saludable, que esas otras personas acaban siendo involuntariamente señaladas por nosotros, porque si existe culturismo natural significa que los demás no lo son, y entonces tratan de alguna forma frenar esto, alegando, pues bueno, argumentando cosas absurdas o tratando de mezclarse, de desacreditar el trabajo que estamos haciendo. Entonces, bueno, es una batalla difícil, pero que estamos librando con mucho éxito y con mucha proyección a futuro. Oye, Roberto, vamos al tema con el que hemos empezado, que es el tema del polígrafo, ¿no? Sí. Yo he hablado contigo, bueno, es un sistema fiable. Entiendo que el instrumento sí es fiable, pero ¿es fiable la prueba? ¿Vale como prueba? Es totalmente fiable, pero ha habido un problema en España, y es que debido a algunos programas de Telecinco se ha hecho mucho daño, porque la gente relaciona con algo, con un espectáculo, con un show. Pero a día de hoy la técnica sobre todo los poligrafistas, que nosotros al final son con los que nos apoyamos, son poligrafistas acreditados por la APA, la Asociación de Poligrafistas Americana, la Asociación de Poligrafistas de Policías Americana. Es decir, a su vez son oficiales de policía, criminólogos, y son personas que además de trabajar en los mundiales a nivel internacional, y tienen en conjunto más de 20 años de experiencia y más de 10.000 polígrafos en todos los países, también colaboran con otro tipo de agencias, por ejemplo, para, por así decirlo, contratar pilotos de aerolínea. Imagínate que yo meto una persona que quiere estrellar un avión contra una torre. ¿Qué le digo? ¿Vas a estrellar el avión? ¿O le pongo una máquina para asegurarme que dice cuáles son sus intenciones, ¿no? Pues es una ciencia tremenda que con los polígrafos de última generación que manejamos a día de hoy tiene entre un 90 y un 95% de fiabilidad. La cuestión es que además estos poligrafistas utilizan unos protocolos estandarizados. De hecho, ahora mismo se está trabajando en una especie de UADA de la poligrafía, por así decirlo, para marcar cuál es el golden standard de las pruebas poligráficas, y justamente son estos poligrafistas que utilizamos nosotros los que están en este comité. Y cuando se realiza una prueba, la primera prueba hace como un barrido de una batería de preguntas. En este caso nosotros hacemos 14 preguntas que son un poquito abiertas, y en base a dónde está reaccionando la persona se le ofrece otra batería de preguntas, pero específica a la reacción que esa persona ha tomado. Entonces lo que se consigue es cruzar las probabilidades de acierto, y entonces se consigue el 100%. Es decir, de hecho hay dos cosas muy importantes que
son falacias en cuanto al polígrafo, y una es que se detectan positivos. No sirve, no se detecta positivo. Tampoco hay un error de definición tremendo, que es detector de mentiras. El polígrafo no es un detector de mentira, es un confirmador de verdades. Y parece que estoy diciendo un juego de palabras, pero son conceptos totalmente diferentes, porque en el polígrafo no existe una verdad a medias. O dices la verdad o estás ocultando algo. Lo que estás ocultando, los poligrafistas no lo pueden saber, a no ser que tú se lo digas. Sin embargo, entonces, una persona que dice totalmente la verdad jamás va a tener una reacción, por mucho que esté nerviosa, ansiosa, estresada. El polígrafo no fue diseñado para reaccionar a los nervios, ni a la ansiedad, ni al pánico. Y de hecho, en la situación que se dio en nuestro evento, pues por primera vez después de 5 años, donde hemos hecho ya más de 400 polígrafos y nunca ha pasado nada, desafortunadamente por la la importancia que ha ido cogiendo nuestro evento, se han acercado otro tipo de personas que han reaccionado a la prueba, y ha sido una situación bastante compleja de manejar, pero que se trató de conservar al máximo la humanidad de esas personas, porque claro, la gente enseguida salta y dice, no sé, positivo, o usa palabras inapropiadas. No, simplemente se está tratando de poner un filtro sin el cual sería imposible investigar 10 años atrás en la vida deportiva de un competidor. Y nosotros estamos preguntando desde el momento de la competición atrás, hacia 10 años atrás. Entonces, no existe ninguna prueba fisiológica que pueda llegar a rastrear el uso de cualquier tipo de sustancia dopante 10 años atrás. La única forma es el polígrafo, y por eso es una prueba para poder acceder a la competición. Es como que primero tienes que poder superar esta prueba para poder competir. Muchas personas lamentaban el hecho de que no se les hiciera una contraprueba de confirmación, pero es que no tiene sentido la propia propuesta, porque cualquier contraprueba fisiológica que tú hagas tiene 2 problemas. 1, que no detecta 10 años atrás. 2, que para recibir el resultado se pasaría un mes, y por lo tanto se volvería a dar la situación que ya ha ocurrido en España con Lidia Valentín, en la que luego le das un campeonato por diferido. Lidia Valentín ha ganado no sé cuántos oros por diferido, porque te suben al podio el ganador, luego a posteriori se encuentra cada positivo, entonces le mandas la medalla por correo. Y eso es lo que estamos tratando de evitar con la prueba del polígrafo. Oye, Roberto, ya que has tocado el tema de lo que ha ocurrido en Mallorca con el Nacional de Culturismo Natural, no sé si llamarlo polémica o el debate que ha habido con esos atletas que tú has dicho que no hayan pasado el polígrafo. Uno de ellos, Javier Cariaga, pues estaba diciendo que a él le consta que hubo otros atletas que sí pasaron a la fase final del campeonato con el polígrafo no pasado. Totalmente, sí, es totalmente cierto, con un matiz. En realidad no es cierto que no pasaron el polígrafo. En el primer barrido que comentamos, reaccionaron a ciertas preguntas. Entonces, al igual que se le ofreció a él y a los otros 13 afectados, se le ofreció la posibilidad de que se aclararan, y entonces la palabra no es confesaron, sino que nos mostraron sus inquietudes con respecto a esa pregunta, y entonces se pudo generar una batería de preguntas específicas para descartar esa situación, y por lo tanto cumplieron con los estándares para poder participar. Curiosamente, que hubo un segundo polígrafo, por así decirlo, para acotar más el problema. Hay otras 2 falacias, por así decirlo, en la mente de la gente. Es que piensa que el primer polígrafo es una batería de preguntas y el segundo polígrafo es otra. No, en cada prueba se hacen de media 3 pasadas. Es decir, prácticamente si hacemos 2 pruebas poligráficas, estamos haciendo 6 pruebas. Es decir, nosotros la intención no es penalizar a nadie, nosotros queremos estar seguros 100% de lo que estamos haciendo, porque somos conscientes que estamos jugando
con los sentimientos, con las emociones, con toda la preparación, la familia. A veces se dan situaciones, la verdad, dramáticas porque, claro, al final los propios familiares o personas cercanas tienen desconfianza, ¿no? Porque, claro, al final no sabes si creer a lo que está diciendo esa persona o a lo que está diciendo que el polígrafo. Pero es que el polígrafo no está diciendo que esa persona miente, está diciendo que no está diciendo toda la verdad. Son conceptos sutiles pero distintos, ¿de acuerdo? Y entonces se ha dado el caso de que algunas personas, tras la primera batería de preguntas, contestaron especificando qué es lo que ocurrió, y entonces se pudo hacer una segunda batería de preguntas específicas sobre esa reacción y se aclaró la duda y pudieron competir. Muy bien. Oye, una cosa, claro, porque todo esto está yo lo he visto en los vídeos, ¿no? O sea, cuando alguien va a una prueba de culturismo natural, se somete a, vamos, te pones delante de un papel con todas las condiciones, lo que firma, sabe que hay un polígrafo, y sobre todo lo que me parece también curioso es que sabe perfectamente qué le vais a preguntar. ¿Por dónde van a ir los tiros? Es muy importante. Tiene las sustancias dopantes. Es muy importante. Y no se da cuenta. Es muy importante comunicar apropiadamente a los competidores cuál es todo el proceso. Entonces, desde el primer momento que se afilian al principio del año, ya tienen que firmar un acuerdo de que son conscientes de cuáles son la normativa. Este procedimiento, aparte de venir de la internacional, que lleva ya 33 años aplicándolo, tiene un protocolo de actuación por el cual se refleja en los estatutos de la asociación, en la normativa del competidor, y cada vez que vienen a hacer una preselección o el campeonato, se le da toda una serie de informaciones en las que, por un lado, tienen que dar conciencia de que conocen el listado actualizado de sustancias prohibidas, por un lado. Por el otro, que renuncian a cualquier tipo de indemnización o de reclamación con respecto al campeonato, porque asumen que nosotros tenemos estos estándares tan elevados, porque aquí no estamos tratando de discriminar a nadie, pero queremos incluir todas las personas que tengan ciertos requisitos, porque queremos hacer un esfuerzo por encima de cualquier otro tipo de organización para tratar de separarnos por completo de la mancha que el dopaje ha generado en este deporte. Entonces ha habido un problema en concreto. Muchos de estos chicos reaccionaron a una pregunta sobre la efedrina. Y se ha dado información incorrecta en los medios porque no leyeron toda la pregunta. La pregunta en concreto es: ¿has utilizado efedrina u otros estimulantes en los últimos 3 meses? Y entonces, en el papel de los otros estimulantes encontramos anfetaminas, metanfetaminas, cocaína, efedra, efedrina, maguán, DMA y un montón de palabrejas que no sé pronunciar. Entonces nos referimos también a drogas de uso lúdico. No tiene sentido para nosotros ensalzar un competidor como ejemplo de la sociedad, de lo que es la salud y la excelencia física, si luego está consumiendo drogas para uso lúdico. El problema es que luego, se pone el foco en la palabra efedrina, pero creo que ninguno realmente reaccionó a la efedrina per se, sino a la otra pregunta, que son los otros estimulantes. Oye, yo, Roberto, veo que estáis luchando contra molinos de viento, porque permíteme que te diga que, claro, es un deporte que llama la atención visualmente, ¿no? Que son las musculaturas que te exigen mucho trabajo en gimnasio, una buena alimentación, claro, y que es propenso a que el mundo de las drogas, de los anabolizantes, de las sustancias dopantes, de hecho ha pasado muchos años, entre a saco en ese tipo de deportes, ¿no? Claro, estáis peleando contra laboratorios, no sé si has tenido algún problema incluso personal en esta lucha, porque entiendo que no es fácil de un plumazo quitar todo este estigma del fitness, del culturismo que tenéis, ¿no? Sí. Desde luego que sí. De hecho, estamos teniendo problemas tanto de que ayer fuimos a poner una denuncia a la Guardia Civil por unos altercados con uno de estos afectados. Al final estamos hablando de que la persona que usa
sustancias dopantes, o que tiene el preparador que usa sustancias dopantes, o que usa drogas lúdicas, es una persona que no tiene respeto por la ley, por las normas, ni por las autoridades. Y por lo tanto son personas conflictivas que siempre van a generar problemas. Pero si nadie hace un esfuerzo contundente para que las personas que al final ensalcemos como ejemplos deportivos sean personas que realmente sean ejemplares, porque al final el deporte va de eso, es una metáfora para la propia sociedad de superación personal, de ejemplo a seguir, de ideal en cuanto a ética, a disciplina, y es por eso que al final es un ejemplo para la sociedad. El deportista es un ejemplo para la sociedad bajo un sinfín de conceptos, y entonces no se puede permitir que esa persona al final, pues por detrás, ese físico, como comentas, se ha conseguido a base de un montón de drogas o de cosas que al final pues tú no recomendarías a tu hijo, ni yo tampoco. Bueno, vamos acabando ya, Roberto. La última es, claro, hablas muy bien del polígrafo, porque ¿cuándo veremos en otros deportes el uso del polígrafo? Porque claro, sobre todo en deportes de los que estamos hablando, halterofilia, atletismo, más proclives que deportes colectivos, ¿no? Donde es un deporte individual, donde se exige un alto rendimiento de una persona para lograr un éxito, ¿no? Entonces hablamos eso de halterofilia, atletismo, gimnasia. ¿Cuándo veremos un polígrafo en estos deportes? Sería utópico, sería maravilloso. Ojalá. Nosotros vamos a estar haciendo un esfuerzo, como te comenté, para crear una especie de WADA poligráfica. De hecho, se me ha ofrecido estar en ese comité y vamos a trabajar en esa dirección. Sería un esfuerzo maravilloso para diferenciar cuáles son los auténticos ejemplos a seguir en cada una de esas disciplinas, pero la verdad es que quizás no se haya aplicado hasta el día de hoy por la sencilla razón de que en los demás deportes se realiza un gesto técnico durante la propia competición que puede verse afectado por el uso de sustancias dopantes. Es decir, si una persona usa sustancias dopantes lejos de la competición y luego deja de usarla para que no le pillen en un control en competición, no tiene tantos efectos por encima de los otros atletas con respecto al culturismo, porque en el culturismo no estamos haciendo ningún gesto deportivo, estamos comparando el que está más grande, más vascularizado, más definido. Por lo tanto, si yo he conseguido 20 kilos de masa muscular fuera de la competición y luego corto los esteroides y llego a la competición con 15 kilos por encima porque he perdido 5, sigo teniendo 15 por encima del otro. Entonces, por eso nosotros estamos haciendo un esfuerzo titánico para cambiar pues las reglas del juego, porque es que llevamos como medio siglo de normalización del dopaje en esta disciplina, y ya no estamos hablando de altas esferas, sino que hasta de manera recreativa la gente que va a la playa, que va al gimnasio, cualquier chavalito tiene acceso a este tipo de drogas, y sobre todo lo más peligroso es que tiene referentes en redes sociales con miles, millones de seguidores que están dándoles un mensaje equivocado de que esto no pasa nada, y parece que lo ponen hasta el mismo nivel del inclusismo social con respecto a la identidad de género. Es que es algo ridículo, que no tiene nada que ver. El dopaje es ilegal, el dopaje no está bien, y cualquier persona que apoya, cualquier persona en contacto con el dopaje está colaborando a esa trama. Entiendo ya por último, Roberto, que claro, la pelea que tenéis en esa nueva WADA poligráfica es que esa prueba poligráfica tenga el mismo valor que una prueba de orina o de sangre, ¿no? Al final se intenta eso, ¿no? Que valga igual, que legalmente en el ámbito deportivo tenga el mismo valor. Sí, de hecho, es que en realidad no tiene el mismo, tiene más al final, porque realmente lo usas como previo al poder hacer todo el resto. Y con la única diferencia de que tú no das positivo en la prueba poligráfica, simplemente no lo has superado. Entonces no se te puede sancionar, por así decirlo, como una persona que ha dado positivo a testosterona o otra cosa. Simplemente, pues bueno, no se te permite acceder a la competición.